Bendiciones para todos. Tenemos hoy un tema bien especial para toda la iglesia en general, ya que la iglesia ha entrado en un nuevo movimiento, en un nuevo mover, en un diferente ámbito. Y hoy me voy a permitir, con la venia de todos ustedes, hablar de la iglesia en tiempos del COVID-19. Así que hoy cada uno de nosotros vamos a prestar atención para que Dios sea hablándonos a través de este mensaje. Doy gracias a nuestro Dios para que hoy seamos edificados a través de este mensaje. Así que todos sean bienvenidos. Oremos. Señor, te damos gracias en este día porque sabemos que tu Dios ha sido bueno con nosotros y nos has tenido en este tiempo guardados y con salud y bendecidos, Señor. Te doy gracias también por las personas que han estado en cuarentena y sabiendo que tú tienes cuidado de nosotros. Yo bendigo las familias y también te pido por las familias que de pronto están pasando dificultades económicas, físicas, materiales y de toda índole. Que este mensaje sea propicio para cada uno de ellos. Los bendigo en el nombre de Jesús. Así que comenzamos con el tema, como les decía, el tema de hoy se titula La iglesia en tiempos del COVID-19. La iglesia ha tenido un cambio. La iglesia en tiempos del COVID se caracteriza por un temor colectivo. Hoy en día todos tenemos temores. Aunque no es la primera vez que el mundo experimenta una pandemia, pero sí es la primera vez para nosotros. Para nosotros es la primera vez que estamos pasando esta crisis y esta pandemia. Así que cuando nosotros miramos esto, nos encontramos nosotros generalmente en temor. Hay temor por las circunstancias que vienen para la humanidad, para nuestra familia y para todo el mundo. Hay temor de quedarse sin empleo hoy, hay temor de morir, hay temor al aislamiento, hay temor ante la incertidumbre de la situación y todo el día generalmente hay temores. Las noticias producen temores. Sin embargo, nuestro más profundo temor en este momento es que la iglesia pierda la conciencia de lo que es ser iglesia. Y de eso vamos a hablar hoy. De eso nos vamos a dedicar hoy un tiempito, unos minutos, para poder hablar sobre esto. Pocos conceptos han sido tan desvirtuados en los últimos días y a lo largo de los siglos como el de la iglesia. Está totalmente desvirtuada la iglesia. Lo que originalmente significaba la comunidad de fieles que creían y seguían a Jesucristo, hoy en día no es así. Hoy en día ha cambiado el concepto de iglesia. Creo que fue Agustín de Hipona quien por primera vez usó la frase ser y estar en la iglesia, con lo que dio a entender la verdadera naturaleza de la iglesia. Eso fue lo que quiso Agustín de Hipona hacer con ese concepto de ser y estar en la iglesia. Así que una cosa es ser, otra es estar. Y hoy vamos a mirar esos conceptos que Agustín de Hipona nos dejó para que nosotros hoy los miráramos. Estar en la iglesia es formar parte esencial de la misma. Nosotros formamos parte de la iglesia. Y dice que tiene similitud a la piedra usada para construir una catedral. O sea, la iglesia, nosotros, los miembros, tenemos esa similitud de piedras con las que se construye una catedral. Así dice Pedro en su primera carta, el apóstol Pedro. En su primera carta, ahí en el verso primera de Pedro, capítulo 2, versos 4 y 5, nos dice de la siguiente manera: ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva.
la piedra viva principal del templo de Dios. La gente la rechazó, pero Dios la eligió para darle gran honra. Ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo, su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos. Por la mediación de Jesucristo, por la mediación de Jesucristo, somos esas piedras. Ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Eso dice la palabra del Señor ahí en la primera carta de Pedro. Todavía hoy en el campo evangélico se observa cierta superficialidad cuando se piensa en la relación de Cristo y la iglesia, los cristianos y la iglesia. Hay una superficialidad, o sea, somos superficiales en eso, no entendemos el concepto que a veces la Biblia nos da. Pero con frecuencia se oye decir, voy a la iglesia. Esa es algo frecuente que nosotros escuchamos. Voy a la iglesia, como si se dijera, voy al teatro. Cuando vemos la iglesia de esta manera, entonces existe una división muy, muy peligrosa. Hay una relación, pero no hay una identidad. A veces nosotros tenemos una relación con la iglesia, pero no tenemos una identidad con ella. Entonces es muy peligroso cuando nosotros hacemos esa división. Porque se ve la iglesia como algo donde hay que ir, pero no está en ella. O sea, nosotros vamos a la iglesia, pero no formamos parte de la iglesia. Y recordemos lo que dice el apóstol Pedro, que nosotros somos esas piedras vivas con las que estamos edificando la iglesia. Así que la iglesia es una cosa y yo soy otra. Y esa es la naturaleza de hoy. Nosotros vemos la iglesia de una manera, pero yo soy otra cosa. Aquí radica el verdadero problema, porque la pérdida de identidad nos lleva a ser autónomos. Y cuando usted y yo somos autónomos, entonces una cosa es la iglesia y otra cosa es mi vida. O sea, estamos haciendo una división entre lo que es la iglesia y lo que es mi vida cotidiana y mi vida diaria. A veces pensamos que mi vida está aparte de la iglesia, mi vida está separada de la iglesia está aquí, mi vida está aquí, y no puede ser así. Así que vivir de esta forma es un error. Cuando usted vive de esta manera, que la iglesia es una cosa y su vida es otra cosa, es un error. La iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, y ambos son inseparables. O sea, la iglesia y el cuerpo de Cristo son inseparables. De la misma manera, usted y yo tenemos que ser inseparables de la iglesia. Si yo estoy en Cristo, estoy también en la iglesia. Soy la iglesia. Yo soy la iglesia. Soy parte de la iglesia. Formo parte de eso que el apóstol Pablo dijo, que nos vamos uniendo cada uno, y unos son ojos, otros son pies, otros son... Pero la cabeza es Cristo de la iglesia. Pero todos la conformamos. O sea, yo soy la iglesia. No es las paredes, no es el sitio de reunión. Yo soy la iglesia. Entonces, ¿qué es la iglesia? ¿Qué somos los cristianos según el plan de Dios? Porque nosotros tenemos que tenerlo claro. ¿Quién soy yo en Cristo? ¿Quién soy yo? ¿Para qué me llamó el Señor? Y dice la Biblia que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso dice en Primera de Pedro 2:9. Así que eso es lo que somos nosotros en Cristo. Somos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Dios nos adquirió para que anunciáramos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Eso somos nosotros para el Señor. Y eso es lo que nosotros somos como iglesia. La iglesia
los cristianos, usted, yo, debemos ser en la práctica lo que ya somos, lo que ya miramos que somos, hombres y mujeres que viven de acuerdo con los principios del Evangelio. Lo anuncian por todos los medios a su alcance. O sea, tenemos que anunciar el Evangelio como sea. Estamos moralmente obligados a vivir vidas ejemplares y a evangelizar. A eso nos llamó el Señor, a vivir vidas ejemplares y a evangelizar. Eso es la iglesia del Señor. Eso es lo que nosotros somos como iglesia. Así que esta tarea no es exclusivamente para los pastores o evangelistas especialmente dotados, porque pensamos nosotros que a veces es para esa clase de personas que Dios los dotó para hacer ese trabajo, para hacer el trabajo de evangelizar, los pastores y los evangelistas. No, hemos sido llamados todos a anunciar esas virtudes que el Señor tiene. Así que es misión de todos los creyentes hacer eso, es una misión que Dios nos dejó a todos. Así que mi pregunta es, en tiempos del COVID-19, la iglesia, o sea, usted y yo, ¿cómo vamos a evangelizar? ¿Cómo es que hoy tenemos que evangelizar? Pues antes utilizábamos una manera diferente. De pronto usted se encontraba con un amigo y el domingo lo invitaba a la iglesia. Vamos a la iglesia el domingo. Y lo traía a la iglesia y nosotros nos gozábamos cuando esa persona llegaba y le hacíamos un recibimiento especial, lo pasábamos a un lugar, lo atendíamos y le tomábamos los datos y lo empezábamos a llamar. Hoy en día no se puede hacer eso. Por eso es que estamos hablando hoy de la iglesia en los tiempos del COVID-19, porque ha cambiado las circunstancias. Ahora tenemos que enseñarle a través de los medios de comunicación, a través de las plataformas, de la internet, hacer muchas cosas, pero tenemos que enseñarle la iglesia desde otro punto de vista. Tenemos que empezar a enseñar que la iglesia ya somos nosotros. Enseñarle que ellos y nosotros conformamos la iglesia donde estemos. No es el lugar de reunión, es donde estemos, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en el colegio, en la universidad, donde estemos nosotros somos la iglesia y nosotros estamos ahí. Y se cumple lo que dice el Señor, donde dice que nosotros somos luz en medio de las tinieblas. La iglesia es luz, porque usted y yo somos la iglesia. Causa preocupación por los creyentes, hay preocupación por los creyentes que son miembros de la iglesia, que asisten con regularidad a los cultos, asistieron con regularidad a los cultos, pero da pena observar el escaso interés que tienen con sus líderes hoy en medio de la crisis. Y como les decía, con la venia de ustedes, me voy a permitir tomar la vocería por esos líderes, por esas personas que son sus líderes espirituales, las personas que los están liderando espiritualmente. Y yo quiero referirme a una fe en especial. Quiero tomar la vocería por todos, para que nosotros como iglesia entendamos algo que el Señor quiere que nosotros entendamos hoy. Así que quiero referirme a la fe que usted, que me está escuchando y me está viendo hoy, practica. Que usted practica una fe. Su líder espiritual puede ser un pastor, un sacerdote, o un obispo, o un anciano, como lo llamen en la religión que usted profesa. No interesa cuál sea. No interesa hoy cuál es la fe que usted practica. Pero yo quiero hacerle una pregunta hoy a usted. ¿Cuál ha sido el trato con él, con su líder? ¿Cómo ha sido el trato en estos 3, casi 4 meses que vamos de aislamiento? ¿Cómo ha sido el trato con él? ¿Lo ha llamado alguna vez usted a él? Porque creo que él a usted sí lo está llamando constantemente.
¿Ha hablado con él? ¿Le ha expresado su gratitud? ¿Le ha expresado que usted está preocupado también por él? ¿Se ha interesado por él, por su líder religioso? ¿Se ha interesado por él? Porque siempre los líderes están animando y estamos animando. Pero a nosotros, ¿quién nos anima? ¿Nosotros con quién hablamos? ¿Cuál es nuestra fe? Y nuestra fe a veces hasta también puede empezar a menguar, porque nos damos cuenta que en un momento dado nosotros los domingos y los días que teníamos reuniones, pues sencillamente nos podíamos reunir con ellos y nos veíamos y estábamos con ellos siempre, estábamos ahí. Así que, ¿cuál es el trato que usted ha tenido con su líder hoy? Porque como les decía, no quiero referirme solo a una fe. No quiero referirme a eso, a su líder. ¿Cómo ha estado usted con él? ¿Cuál ha sido el trato con él? Porque al parecer, más y más cada día se está perdiendo lo que dice la palabra y dice, lo bueno y delicioso que es habitar los hermanos juntos y en armonía. Eso dice el Salmo 133:1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. De pronto se ha perdido eso en estos 3 y casi 4 meses que llevamos de esta pandemia y de este aislamiento. Es vital que todo miembro de una iglesia local, la iglesia de su barrio, donde usted va, se comprometa seriamente delante de Dios. Porque la iglesia es usted, la iglesia soy yo. Y entonces es vital que usted se comprometa seriamente delante de Dios hoy a participar con generosidad en la ofrenda para su sostenimiento y para el desarrollo de su obra. Y yo estoy hablando con usted, por eso les decía al inicio, no quiero referirme a una fe solamente. Me quiero referir a la fe que usted practica como seguidor de Cristo y la fe que usted practica con su líder religioso que le está enseñando. Hay que dar algo para el sostenimiento. Hablaba en estos días con alguien que practica la fe católica y le decía, oiga, ¿usted ha pensado que el sacerdote también come? ¿Usted ha pensado que el sacerdote también siente tristeza por sus fieles que no volvieron más y no hay una llamada, no hay nada para él? Es triste. Y quiero referirme a esto porque generalmente para nosotros hay un estigma cuando nosotros hablamos de ofrendas. Y quiero hablar de ofrendas como usted la llame allá en su comunidad religiosa. Como usted la llame, ofrenda, limosna, diezmo, como usted lo llame. Quiero referirme a eso. Porque el líder religioso hoy en día está pasando necesidades también. Igual que usted, igual que yo. Todos pasamos necesidades y necesitamos la cobertura de las personas que nosotros hemos guiado durante tantos años y de pronto no los hemos vuelto a ver. Y hay tristeza, hay melancolía, hay depresión, hay muchas cosas en los líderes religiosos. En tiempos de la iglesia primitiva pasó algo parecido a lo que estamos pasando nosotros hoy. Y estoy hablando de 70, 50, 80 años después de Cristo más o menos. Estoy hablando de eso. La iglesia primitiva, cuando comienza la iglesia en Jerusalén. Y la iglesia estaba pasando una hambruna en ese tiempo. Y le tocó a alguien asumir, recoger una ofrenda para llevar. Y el apóstol Pablo tomó la decisión de pedir una ofrenda para llevar a Jerusalén. Fue el apóstol Pablo el que toma la iniciativa para llevar esa ofrenda a Jerusalén. Había necesidades, habían problemas, habían esa escasez.
Y el apóstol Pablo toma la decisión y esa ofrenda se recoge aproximadamente en un año. Así que voy a tomarme el tiempo de leer en 2 de Corintios, capítulo 8, verso 10 al 15. Y lo voy a leer en la versión, en un lenguaje moderno. Lo voy a leer ahí. La palabra de Dios para todos. La voy a utilizar esta Biblia para leerlo. Y dice de la siguiente manera: les doy mi consejo sobre este asunto. Pienso que ahora les conviene aprovechar esta oportunidad, ya que hace un año ustedes fueron los primeros en dar, e incluso fueron los primeros que quisieron hacerlo. Terminen entonces ahora lo que comenzaron, y den de lo que tienen, así demostrarán que la buena voluntad que mostraron al principio era sincera. Si quieren dar su ofrenda, será recibida teniendo en cuenta lo que tienen y no lo que no tienen. No se trata de que ustedes tengan que pasar necesidades por ayudar a otros, sino que haya igualdad para todos. Mi intención es que ustedes, que ahora tienen en abundancia, ayuden a otros que no tienen lo necesario. Luego, cuando a ustedes les falte, otros que tienen en abundancia los ayudarán, y así habrá igualdad para todos. Así dicen las Escrituras. El que recogió mucho, no le sobró, y al que recogió poco, no le faltó. Esa es la clave de la ofrenda. Dice el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, dice: no se trata la ofrenda de que den de lo que no tienen, sino de lo que tienen. Así que es un compromiso con los que tenemos algo hoy, no es un compromiso con los que no tienen. El compromiso es que cuando yo tengo que darle a los necesitados, ayudar a los necesitados. Y esta ofrenda era exclusivamente para los líderes religiosos que estaban en Jerusalén. Eran para los apóstoles, para los que estaban pasando necesidad. Porque acá nos deja ver que también los apóstoles pasaron necesidades, también los siervos de Dios pasan necesidades o pasamos necesidades. Y cuando hay en abundancia, alguien tiene ayuda al necesitado para que después, cuando él no tenga, entonces también le ayuden a él, y dice, y haya igualdad para todos. Así que si usted no tiene, no se preocupe. Pero si tiene, es su responsabilidad con su iglesia, llámese como se llame, es su responsabilidad ayudar y a los necesitados. Así que esta obra esta obra no tiene límites en sus dimensiones, porque la obra del Señor no puede tener límites, tanto en el área de la ayuda a los necesitados, la instrucción bíblica y la evangelización. Esto no tiene dimensiones, no se puede dimensionar, es siempre, toca hacerlo siempre. Así que es lo que nosotros tenemos que hacer, ayudar al necesitado, porque es algo que el Señor nos está pidiendo a cada uno de nosotros. Ayuden al necesitado. ¿Cuál es el necesitado hoy? Yo pienso que nosotros tenemos que tener en claro quién es el necesitado hoy, su líder religioso, su familiar, su vecino. ¿Quién es el necesitado? Y si usted tiene, está en la obligación de darle, por su fe que usted practica, por lo que usted es, por lo que cada uno de nosotros somos. Si yo soy la iglesia, todo lo que para mí, se lo voy a explicar de la siguiente manera. Si yo soy la iglesia, todo lo que viene o para mal afecta a la iglesia, me afecta también a mí. Todo lo que para bien o para mal afecta a la iglesia, me afecta también a mí. Y también va a afectar
mi estado espiritual, porque mi estado espiritual depende de la iglesia, depende de la comunidad, depende que mi líder religioso está atento por mí, está orando por mí, está haciendo todo. Y si yo hablo mal de la iglesia, pues estoy hablando mal de mí. Y si estoy hablando bien de la iglesia, estoy hablando bien de mí. Entonces, donde usted se encuentre, en la iglesia donde usted vaya, en la iglesia donde usted se congrega, usted forma parte de ella. Nosotros los cristianos formamos parte de una comunidad. Y esa comunidad nos llamamos cristianos. Y por eso nosotros ayudamos, y por eso nosotros damos, y por eso nosotros estamos pendientes. Con la iglesia yo me fortalezco espiritualmente y glorifico a Dios. Ahí es donde yo entiendo la dimensión de la iglesia. O me debilito y le deshonro. Así que están las dos caras de la moneda. Me fortalezco y puedo glorificar a Dios, o me debilito y entonces comienzo a deshonrar la iglesia. Cuando la juzgo, me estoy juzgando a mí mismo. Si la condeno, es a mí mismo a quien yo me condeno. Pero Dios no nos ha puesto para juzgar, sino para servir. Así que el Señor nos ha puesto para servir. Así que yo quiero decirle algo hoy al que me está escuchando. La iglesia soy yo. Así que usted puede repetirse usted mismo y decir, la iglesia soy yo. Necesito una atención con la iglesia. Puede ser con su líder religioso, puede ser con la persona necesitada de la iglesia, puede ser con el vecino que no ha conocido al Señor, puede ser, y ese es nuestro prójimo, nuestro próximo, al que está ahí cerquita nuestro, al que nosotros le podemos servir. Así que tenemos que cambiar nuestra dimensión de lo que traíamos como iglesia. Tenemos que cambiar la metodología, tenemos que cambiar todo. Así que mi consejo para hoy, para todos los que me están viendo y escuchando, es el siguiente. Usted es un ingeniero de sistemas. Usted sabe de comunicaciones. Usted sabe preparar cámaras y hacer muchas cosas, porque hoy en día la mayoría de iglesias tenemos falencia en eso. Si usted es un miembro de la iglesia y tiene esa capacidad y estudió para eso, es el momento de ponerlo al servicio del Señor. Llame a su pastor, llame a su líder, llame a su anciano, llame como sea y dígale, aquí estoy yo para ayudarle, aquí estoy yo para servirle, qué quiere hacer, cómo quiere transmitir la reunión, llámese como se llame, cómo quiere hacerlo. Necesitamos que la iglesia cambie, necesitamos que nosotros cambiemos. O sea, cuando digo que la iglesia cambie, es mi actitud como miembro de ella. Así que mis queridos amigos y hermanos que me escuchan, espero que esto sirva para cada uno de nosotros. Así que le doy gracias a mi Dios por haberme permitido traer esta enseñanza hoy, y que sea útil para cada uno de nosotros. Y doy gracias a mi Dios por eso. Y yo quiero terminar orando por usted que ha entendido este sermón y que lo va a poner en práctica. Como dice, no nos volvamos, como dice Santiago, oidores olvidadizos. Pongámoslo en práctica, sirvámosle al Señor, sirvámosle a nuestro Dios con todo lo que Él nos ha dado. Señor, muchas gracias. Porque, Señor, como iglesia tenemos que cambiar. La iglesia de este 2020 tiene que cambiar, Señor. Nos ha tocado reinventarnos, nos ha tocado hacer cosas que nunca pensamos hacer, como utilizar estos medios para poder llegar a la comunidad que nosotros dirigimos.
Cuando estábamos acostumbrados a vernos cada 8 días, hoy nos toca vernos virtualmente. Señor, ayúdanos a pasar esta crisis, esta pandemia. Ayúdanos a pasarla bien. Señor, que salgamos fortalecidos de esto, Señor. Que tú nos enseñes, que tú nos guíes a dónde nos quieres llevar, Señor. Ayúdanos. Ayuda a la iglesia, ayúdanos a cada uno de nosotros como parte, como dice el apóstol Pedro, en que somos esas piedras vivas. Señor, ayúdanos para poder bendecir a otros. Bendícenos para poder bendecir. Te doy gracias. Bendigo a cada persona que ha escuchado este sermón y te pido que nos llenes de tu gracia y tu misericordia. Que Dios los bendiga, Dios los guarde y los use con el propósito por el cual Él los llamó. Que Dios los use. Que Dios sea teniendo misericordia de usted y de mí en esta crisis. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Dios los bendiga. Feliz semana para todos. Que Dios los guarde.